Hay lugares donde el mal se arraiga tan profundo que la tierra misma guarda el secreto. En las afueras de Puebla, donde los campos de maíz se mecen con el viento frío de la sierra, existe una hacienda que los lugareños prefieren olvidar. Sus muros de adobe agrietado y sus ventanas sin cristales son testigos mudos de una época que muchos quisieran borrar de la memoria colectiva. Esta es la historia de don Sebastián Torrealba, el hacendado que convirtió su propiedad en un infierno durante los años 70, y de las familias que vivieron bajo su sombra de terror. Corría el año 1971. México atravesaba tiempos complicados. En las ciudades, los estudiantes marchaban exigiendo libertad, mientras en el campo, las viejas estructuras de poder seguían intactas. La hacienda San Rafael se alzaba como un recordatorio de un pasado que se negaba a morir. Don Sebastián había heredado esas tierras de su padre, y con ellas, una mentalidad feudal que lo hacía sentirse dueño no solo de la tierra, sino de las vidas que la trabajaban. Era un hombre corpulento, de bigote espeso y mirada penetrante. Vestía siempre con trajes de lino blanco que contrastaban con la oscuridad de sus intenciones. A sus 52 años, don Sebastián controlaba más de 200 hectáreas de tierra fértil, y con ellas, el destino de 30 familias campesinas que dependían completamente de él para sobrevivir. Las familias vivían en pequeñas casas de adobe dispersas por la propiedad. No tenían electricidad ni agua corriente. Los hombres trabajaban de sol a sol en los campos, mientras las mujeres se encargaban de las labores domésticas y del cuidado de los animales. Los niños, cuando no ayudaban en las faenas, correteaban entre los surcos de maíz, ajenos a la pesadilla que se cernía sobre sus hogares. Todo comenzó a cambiar durante el verano de ese año. María Guadalupe Ramírez fue la primera en notar algo extraño. Su hija, Rosita, de apenas 9 años, había empezado a comportarse de manera diferente. La niña, que antes era alegre y parlanchina, se volvió silenciosa y huidiza. Evitaba el contacto visual y se sobresaltaba con facilidad. María Guadalupe intentó hablar con ella, pero Rosita solo lloraba en silencio, incapaz de articular palabras sobre lo que le atormentaba. Don Sebastián había desarrollado una rutina perversa. Cada cierto tiempo, mandaba llamar a alguna de las familias a la casa principal con cualquier pretexto, revisar las cuentas, discutir la cosecha o simplemente entregar provisiones. Pero cuando las familias llegaban, el hacendado separaba a las niñas del grupo con excusas aparentemente inocentes. Necesitaba ayuda en la cocina, decía, o quería que le llevaran algo a su despacho. Lo que sucedía después era indescriptible. Don Sebastián obligaba a las madres a presenciar los abusos. Las amenazaba con despojarlas de sus tierras, con matar a sus esposos, con dejar morir de hambre a toda la familia si se atrevían a cerrar los ojos o a gritar. Las madres, paralizadas por el terror y la impotencia, veían cómo ese hombre destruía la inocencia de sus hijas mientras sus lágrimas caían en silencio sobre el piso de madera de la casona. El patrón de abusos se repitió durante meses. Don Sebastián era meticuloso en su maldad. Escogía a las familias más vulnerables, aquellas sin parientes cercanos que pudieran defenderlas, aquellas cuyos hombres estaban demasiado endeudados con él como para arriesgarse a una confrontación. Sabía que el aislamiento de la hacienda jugaba a su favor. La población más cercana quedaba a 15 kilómetros de distancia por caminos de terracería que se volvían intransitables durante la temporada de lluvias. Las víctimas eran siempre niñas entre los 7 y los 12 años. Después de cada ataque, don Sebastián entregaba a las madres un pequeño sobre con dinero, una compensación grotesca que las hundía aún más en la vergüenza y el silencio. Ese dinero era una cadena más, una forma de hacerlas cómplices silenciosas de su propio horror. Las familias comenzaron a cambiar. Un silencio pesado se instaló en la hacienda, un silencio diferente al de los anocheceres tranquilos del campo. Era un silencio cargado de miedo, de secretos que carcomían el alma. Las mujeres dejaron de reunirse en las tardes para intercambiar tortillas y chismes. Los hombres trabajaban con la cabeza gacha, evitando las miradas de sus vecinos. Todos sabían que algo terrible estaba sucediendo, pero nadie se atrevía a pronunciar las palabras. La segunda víctima fue Lupita Morales, de 8 años. Su madre, Estela, fue citada a la casa grande bajo el pretexto de recibir semillas para la próxima siembra. Cuando llegaron, don Sebastián despidió a los peones que trabajaban en el patio y cerró las puertas del despacho con llave. Lo que ocurrió esa tarde quedó grabado en la mente de Estela como una herida que nunca cicatrizaría.
El hacendado la obligó a sentarse en una silla frente a su escritorio mientras arrastraba a Lupita hacia la habitación contigua. Las paredes eran delgadas. Estela escuchó todo. Cuando terminó, don Sebastián abrió la puerta y empujó a Lupita hacia su madre. La niña temblaba, con el vestido desgarrado y los ojos perdidos en un vacío que ningún niño debería conocer. El hacendado encendió un puro tranquilamente, como si acabara de completar una tarea rutinaria de su día. Luego deslizó un sobremanila sobre el escritorio hacia Estela. «Para el doctor, si lo necesitan», dijo con una sonrisa que helaba la sangre. «Y recuerda, Estela, tu marido me debe 2 años de renta. Sería una lástima que tuviera que cobrárselos ahora, justo antes de la cosecha». Estela tomó a su hija y salió de esa casa como alma que lleva el diablo. Esa noche, su esposo, Ramiro, notó algo extraño en ellas, pero cuando preguntó, Estela solo negó con la cabeza y se encerró con Lupita en el cuarto. Ramiro escuchó llorar a su hija durante horas, pero su esposa no le permitió entrar. Algo fundamental se había roto en esa familia, aunque Ramiro no sabía exactamente qué. El verano dio paso al otoño, y los crímenes de don Sebastián continuaron. Carmen Torres y su hija Anita fueron las siguientes. Luego fue el turno de los Hernández, de los Sánchez, de los García. Cada familia guardaba su propio infierno privado, creyéndose las únicas víctimas, sin saber que el horror se había extendido como una plaga invisible por toda la hacienda. Don Sebastián era astuto. Nunca abusaba de 2 familias consecutivas de la misma área de la propiedad. Espaciaba sus ataques lo suficiente para que las familias no se organizaran, no hablaran entre sí, no descubrieran el patrón. Usaba el aislamiento y la vergüenza como sus mejores aliados. Sabía que en esa época, en ese lugar, hablar de violación era casi imposible. La cultura del silencio protegía a los agresores, especialmente cuando esos agresores tenían poder. Pero había alguien que empezaba a atar cabos. Padre Nicolás Guerrero era el sacerdote que visitaba la hacienda una vez al mes para celebrar misa en la pequeña capilla que don Sebastián había mandado construir años atrás, más por mantener las apariencias que por verdadera devoción. El padre Nicolás era un hombre de 60 años, de modales suaves pero mirada aguda. Llevaba 30 años sirviendo en comunidades rurales y había aprendido a leer el sufrimiento en los rostros de su grey. Durante la misa de octubre, el padre Nicolás notó algo perturbador. Las niñas que antes se acercaban animadas a recibir la comunión ahora se quedaban pegadas a sus madres, con los ojos bajos. Varias de ellas mostraban una madurez prematura en su mirada, esa expresión de quien ha perdido algo irrecuperable. Y las madres, ¡ay! Las madres tenían todas la misma expresión de dolor contenido, de vergüenza que las consumía por dentro. Después de la misa, el padre Nicolás intentó hablar con algunas de las mujeres. Se acercó a María Guadalupe Ramírez mientras ella recogía los candelabros del altar. «María Guadalupe, hace tiempo que no veo a Rosita sonreír. Todo está bien con la niña». María Guadalupe se tensó. Sus manos temblaron al sostener los candelabros. «Todo bien, padre. Es que está creciendo. Ya sabe cómo son las niñas a esa edad». Pero su voz quebrándose la traicionó. El padre Nicolás puso una mano suave en su hombro. «Hija, si hay algo que necesites contarme, estoy aquí. Lo que se dice en confesión queda entre tú, yo y Dios». María Guadalupe lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero luego negó con la cabeza violentamente. Miró hacia la puerta de la capilla, donde uno de los capataces de don Sebastián vigilaba, y el miedo volvió a apoderarse de ella. «No hay nada que confesar, padre. Discúlpeme, tengo que ir a preparar la comida». Salió casi corriendo de la capilla, dejando al padre Nicolás con una inquietud que crecía en su pecho como mala hierba. Decidió quedarse un día más en la hacienda, algo inusual en su rutina. Don Sebastián, siempre atento, lo notó. «Padre, qué honor que se quede con nosotros. Espero que todo esté a su gusto». El sacerdote estudió al hacendado. Había algo en sus ojos, una satisfacción oscura que no cuadraba con la piedad que fingía durante las misas. «Gracias, don Sebastián. Quería pasar más tiempo con las familias, conocer mejor sus necesidades espirituales». Una sombra cruzó el rostro del hacendado, pero rápidamente la disimuló con una sonrisa. «Por supuesto, padre, aunque le advierto que esta gente es muy reservada. No les gusta hablar mucho de sus asuntos». Esa tarde, el padre Nicolás recorrió la hacienda con su sotana negra ondeando al viento.
Visitó las humildes viviendas de adobe, compartió agua de Jamaica con las familias, bendijo a los niños. Pero en cada casa encontraba lo mismo: miradas esquivas, respuestas cortantes, un nerviosismo palpable que se intensificaba cuando mencionaba a don Sebastián. Las niñas se escondían detrás de sus madres, y los hombres salían a trabajar al campo en cuanto el sacerdote llegaba, como si su presencia les resultara insoportable. Fue durante su visita a la familia Morales cuando finalmente se quebró el silencio. Lupita, la pequeña de 8 años, estaba sentada en un rincón de la casa, meciendo a una muñeca de trapo con movimientos mecánicos. El padre Nicolás se acercó a ella con una sonrisa gentil. «¡Qué muñeca tan bonita! ¿Cómo se llama?». Lupita no respondió. Siguió meciendo a la muñeca, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Entonces, con una voz apenas audible, susurró algo que heló la sangre del sacerdote. «La llamo Lupita, porque la Lupita de verdad ya se murió». Estela, la madre, que estaba preparando tortillas en el comal, dejó caer la masa. Se acercó rápidamente y tomó a su hija en brazos, alejándola del padre. «Está confundida, padre. La niña tiene pesadillas últimamente». Pero el padre Nicolás había visto la verdad en los ojos de Estela. Ese dolor de madre que reconoce que no pudo proteger a su cría. Se acercó a ella y habló en voz baja, apenas un murmullo. «Estela, ¿qué le hizo don Sebastián a tu hija?». La mujer se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron como un río incontenible. Entre sollozos entrecortados, le contó todo al padre Nicolás. Le habló de ese día en el despacho, de los gritos de Lupita, de su propia impotencia. Le mostró el sobre con dinero que había escondido debajo de un ladrillo suelto, ese dinero que no se había atrevido a gastar porque sentía que estaba manchado con la sangre de su hija. «No podemos decir nada, padre. Mi esposo nos mataría si supiera. Y don Sebastián, él dijo que si hablábamos, nos quitaría todo. Nos dejaría en la calle. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin esta tierra? No tenemos a dónde ir». El padre Nicolás sintió una ira justa encenderse en su pecho, pero mantuvo la calma. Bendijo a Estela y a Lupita, prometiéndoles que algo se haría, aunque en ese momento no sabía exactamente qué. Durante los siguientes días, el sacerdote regresó discretamente a la hacienda. Con paciencia y delicadeza, fue ganándose la confianza de otras madres. Una por una, las historias comenzaron a surgir, cada una más desgarradora que la anterior. El padre Nicolás se dio cuenta de que estaba ante algo monstruoso, un patrón sistemático de abuso que había afectado al menos a 11 familias en los últimos 6 meses. La magnitud del horror los sobrepasaba. Una noche, en la soledad de su humilde parroquia en el pueblo, el padre Nicolás cayó de rodillas ante el altar. Lloró por esas niñas, por esas madres obligadas a presenciar lo impensable, por esos padres mantenidos en la ignorancia. Pero después de las lágrimas vino la determinación. Tenía que hacer algo, aunque eso significara enfrentarse a uno de los hombres más poderosos de la región. El padre Nicolás sabía que acudir a las autoridades locales sería inútil. El presidente municipal era compadre de don Sebastián. El jefe de policía había sido empleado de la hacienda en su juventud. La red de complicidades y lealtades que protegía al hacendado era impenetrable a nivel local. Necesitaba llegar más alto. Necesitaba ayuda del exterior. Escribió una carta detallada al obispo de Puebla, describiendo los abusos sin omitir ningún detalle por doloroso que fuera. Envió la carta con un mensajero de confianza y esperó. Mientras tanto, continuó visitando a las familias, ofreciendo consuelo espiritual y tratando de convencerlas de que debían hablar, de que juntas tenían poder. Pero don Sebastián no era tonto. Había notado las frecuentes visitas del padre Nicolás. Sus informantes le habían contado sobre las conversaciones susurradas, sobre las mujeres que lloraban después de hablar con el sacerdote. Una tarde de noviembre, mandó llamar al padre a la casa grande. El padre Nicolás llegó con el corazón acelerado pero la frente en alto. Don Sebastián lo recibió en su despacho, ese mismo lugar donde había cometido tantas atrocidades. Ofreció brandy al sacerdote, quien lo rechazó. «Padre Nicolás, he notado que últimamente nos visita con mucha frecuencia. ¿Hay algún problema en mi hacienda que deba conocer?». El tono era amable, pero había acero en esas palabras. El padre Nicolás sostuvo la mirada del hacendado. «Solo cumplo con mi deber pastoral, don Sebastián».
Las almas de su hacienda necesitan atención espiritual. Por supuesto, pero comprenderá que no puedo permitir que alguien ande levantando chismes o causando problemas entre mis trabajadores. Esta es una comunidad armoniosa, padre. Sería una pena que alguien tratara de perturbar esa armonía. El mensaje era claro. El padre Nicolás estaba siendo advertido. Don Sebastián se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda al sacerdote. «Sabe, padre, yo soy un hombre generoso. He pensado en hacer una donación considerable a su parroquia. El techo necesita reparaciones, ¿no es cierto? Podría financiar eso y mucho más. Solo necesitaría saber que cuenta con discreción». El padre Nicolás sintió náuseas. Le estaban ofreciendo un soborno, tratando de comprar su silencio como habían comprado el de las madres. Se puso de pie, con las manos temblorosas de indignación. «Don Sebastián, hay cosas que el dinero no puede comprar, y hay pecados que claman al cielo por justicia. Le sugiero que examine su conciencia». El rostro del hacendado se endureció. Se giró lentamente hacia el sacerdote, y por primera vez, dejó caer la máscara de civilidad. Lo que el padre Nicolás vio en esos ojos fue pura maldad. «Cuidado, padre. Los caminos de esta región son peligrosos, especialmente de noche. Sería terrible que le ocurriera un accidente a un hombre de su edad». Era una amenaza directa. El padre Nicolás salió de esa casa sabiendo que su vida corría peligro, pero también sabiendo que no podía echarse atrás. La respuesta del obispo llegó 2 semanas después. El padre Nicolás abrió el sobre con manos temblorosas, esperanzado en que finalmente llegaría la ayuda que esas familias necesitaban. Pero lo que leyó lo dejó devastado. El obispo, en un lenguaje diplomático y cauteloso, le pedía prudencia. Mencionaba la importancia de no hacer acusaciones sin pruebas sólidas, la necesidad de proteger la reputación de la Iglesia, y sutilmente insinuaba que don Sebastián era un benefactor importante de varias obras diocesanas. Entre líneas, el mensaje era claro. No había ayuda que esperar desde las altas esferas eclesiásticas. El padre Nicolás arrugó la carta con rabia. La institución que había servido durante 30 años le daba la espalda cuando más la necesitaba. Pero si la Iglesia no actuaría, él lo haría solo. Tomó una decisión arriesgada. Viajaría a la Ciudad de México para buscar ayuda de periodistas o de organizaciones de derechos humanos que apenas comenzaban a surgir en aquellos años convulsos. Antes de partir, el padre Nicolás reunió a las madres una última vez en la capilla, durante la madrugada cuando los capataces dormían. 11 mujeres se presentaron, fantasmas de lo que habían sido, unidas por el dolor compartido. Por primera vez, se dieron cuenta de que no estaban solas en su sufrimiento. María Guadalupe abrazó a Estela, Carmen lloró con los Hernández. El silencio que las había aislado finalmente se rompía. «Hermanas», dijo el padre Nicolás, «lo que ese hombre les ha hecho a ustedes y a sus hijas es una abominación ante Dios y ante los hombres. Sé que tienen miedo, pero el miedo es la cadena que él usa para mantenerlas prisioneras. Voy a buscar ayuda fuera de aquí. Necesito que sean valientes, que se cuiden entre ustedes, y que si les preguntan, digan la verdad». Fue Estela quien habló, con una voz que había recuperado su fuerza. «Padre, ¿y si nos corren? ¿Y si nos quitan todo? Entonces nos apoyaremos unas a otras», respondió María Guadalupe, tomando la mano de Estela. «Ya perdimos lo más valioso que teníamos, la inocencia de nuestras hijas. ¿Qué más nos puede quitar ese demonio?» El padre Nicolás partió al día siguiente hacia la capital, pero don Sebastián tenía ojos y oídos por todas partes. Uno de sus capataces había seguido al sacerdote y visto la reunión nocturna en la capilla. El hacendado comprendió que la situación se le estaba escapando de las manos. Necesitaba actuar rápido y con contundencia para aplastar cualquier intento de rebelión. La venganza de don Sebastián fue calculada y cruel. Una semana después de la partida del padre Nicolás, ordenó el desalojo de la familia Ramírez. María Guadalupe y su esposo, Aurelio, fueron echados de la pequeña casa que había sido su hogar durante 15 años. Los capataces arrojaron sus pertenencias al camino de tierra mientras Aurelio, finalmente enfrentado con una verdad que había intuido pero negado, exigía explicaciones. «¿Por qué, patrón? Siempre he trabajado duro para usted. Nunca le he fallado». Don Sebastián lo miró con desdén desde su caballo. «Tu mujer anda de chismosa, Ramírez, metiéndose en asuntos que no le corresponden. En mi hacienda no tolero la deslealtad».
Aurelio miró a su esposa, buscando comprensión. María Guadalupe, con Rosita aferrada a su falda, finalmente le contó todo. Lo que había soportado, lo que había presenciado, lo que le había pasado a su hija. Aurelio cayó de rodillas en medio del camino, llorando como un niño. Su mundo se había derrumbado en un instante. Esa noche, cegado por la furia y el dolor, Aurelio regresó a la hacienda con un machete. Los perros comenzaron a ladrar cuando se acercó a la casa grande. Los guardias que don Sebastián había contratado después de la visita del padre Nicolás lo interceptaron antes de que llegara a la puerta. Lo golpearon brutalmente y lo dejaron inconsciente en el camino como advertencia para cualquiera que pensara en desafiar al patrón. La golpiza de Aurelio sembró el terror entre las demás familias. Si el hacendado era capaz de hacer eso con un hombre, ¿qué les haría a ellas? Algunas de las madres que habían asistido a la reunión en la capilla comenzaron a retractarse, a negar que hubieran dicho algo. El miedo volvía a ganar terreno. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el padre Nicolás descubría lo difícil que era ser escuchado. Los periódicos principales no querían publicar una historia así sin pruebas concretas. Las pocas organizaciones de derechos humanos que existían estaban saturadas con casos de desapariciones políticas y represión gubernamental. Un caso de abuso en una hacienda rural parecía insignificante en comparación con el clima de violencia que vivía el país. Pero el padre Nicolás no se rindió. Finalmente encontró a un joven periodista llamado Roberto Durán, quien trabajaba para un pequeño periódico independiente. Roberto era de esos idealistas que creían que el periodismo podía cambiar el mundo. Escuchó la historia del padre Nicolás durante horas, tomando notas meticulosas. Esto es grave, padre, muy grave, pero necesitamos testimonios directos. Las madres estarían dispuestas a hablar. El padre Nicolás dudó. Después de lo que le había pasado a la familia Ramírez, no estaba seguro de que alguien se atreviera a dar su testimonio abiertamente. No lo sé, hijo, pero tenemos que intentarlo. Roberto y el padre Nicolás viajaron juntos de regreso a Puebla a principios de diciembre. El periodista llevaba consigo una cámara y una grabadora, herramientas que en aquella época eran menos comunes. El plan era documentar todo, obtener testimonios grabados que no pudieran ser negados. Cuando llegaron a la región, encontraron que las cosas habían empeorado considerablemente. Don Sebastián había intensificado su control sobre la hacienda. Había más guardias vigilando, y las familias tenían prohibido hablar con extraños. El hacendado había hecho correr el rumor de que el padre Nicolás era un agitador comunista que quería quitarle sus tierras y entregar la hacienda al gobierno. La primera noche, Roberto y el padre Nicolás se alojaron en el pueblo cercano. Necesitaban un plan para llegar a las familias sin alertar a don Sebastián. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada en su puerta. Aurelio Ramírez, el rostro todavía marcado por los golpes, pero los ojos ardiendo con una determinación que el dolor había forjado. Padre, supe que había vuelto. Mi familia no tiene nada más que perder. María Guadalupe y Rosita están dispuestas a hablar, a contar todo. Si eso puede detener a ese monstruo, que nos cueste lo que nos cueste. Roberto grabó el testimonio de María Guadalupe esa misma noche. La mujer, con Rosita sentada a su lado, relató cada detalle horrible de lo que habían vivido. La niña, con una madurez devastadora para sus 9 años, confirmó la historia de su madre. El testimonio de María Guadalupe y Rosita fue solo el principio. La valentía de esa familia inspiró a otras a romper el silencio. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto Durán logró recopilar testimonios de 7 familias más. Cada historia era un golpe al corazón, un recordatorio de cuán lejos puede llegar la maldad humana cuando se combina con el poder y la impunidad. Las grabaciones eran desgarradoras. Voces temblorosas de madres describiendo el horror, sollozos de niñas que habían perdido su infancia en los rincones oscuros de la casa grande. Don Sebastián, por su parte, no permanecía inactivo. Sus contactos le informaron sobre la presencia del periodista. Una noche, un grupo de hombres desconocidos intentó robar el equipo de Roberto. Solo la intervención de algunos campesinos que comenzaban a ver en el periodista una esperanza de justicia evitó que se llevaran las grabaciones. El mensaje era claro. Don Sebastián estaba dispuesto a llegar hasta donde fuera necesario para proteger sus secretos. Pero algo había cambiado en la hacienda. El miedo comenzaba a transformarse en rabia. Los hombres que habían vivido en la ignorancia ahora conocían la verdad sobre lo que había sufrido sus familias. Aurelio no estaba solo.
Ramiro Morales, el esposo de Estela, se unió a él. Luego fue el turno de José Hernández, de Antonio García, de Pedro Sánchez. Estos hombres, endurecidos por años de trabajo bajo el sol implacable, decidieron que ya era suficiente. La madrugada del 23 de diciembre de 1971, mientras don Sebastián dormía en su cama de caoba, un grupo de 15 hombres se reunió en silencio fuera de la casa grande. No llevaban armas de fuego, solo las herramientas de su trabajo: machetes, palas, azadones. No habían ido a pedir justicia, habían ido a tomarla. Lo que sucedió esa noche quedó envuelto en versiones contradictorias. Algunos dicen que don Sebastián intentó huir por la ventana trasera y cayó, rompiéndose el cuello. Otros aseguran que los hombres lo arrastraron hasta el campo de maíz y allí le dieron el castigo que merecía. La versión oficial, la que quedó registrada en los archivos policiales, habla de un accidente. El hacendado había tropezado en las escaleras mientras huía de un supuesto robo. Lo cierto es que cuando amaneció el 24 de diciembre, don Sebastián Torrealba estaba muerto. Su cuerpo fue encontrado en el patio de su hacienda, con múltiples heridas que la versión oficial nunca explicó satisfactoriamente. Los guardias que había contratado habían desaparecido durante la noche, convenientemente ausentes cuando su patrón más los necesitaba. La investigación policial fue una farsa. El comandante encargado del caso era primo lejano de uno de los campesinos. Los testigos no vieron nada, no escucharon nada. El juez municipal, un hombre mayor que conocía de primera mano los abusos que se cometían en las haciendas de la región, dictaminó muerte accidental y cerró el caso en tiempo récord. Era época de Navidad, después de todo. Tiempo de paz y perdón. Roberto Durán publicó su investigación en enero de 1972. El artículo, titulado La Hacienda del Silencio, abuso sistemático en el corazón de Puebla, causó un escándalo moderado en los círculos intelectuales de la Ciudad de México, pero apenas tuvo repercusión en las autoridades estatales. La muerte del acusado convenía a muchos. El caso se cerró, se archivó, se olvidó. Las familias permanecieron en la hacienda. Los herederos de don Sebastián, unos sobrinos que vivían en Guadalajara, decidieron vender la propiedad en lugar de administrarla. Un empresario de Puebla la compró y la dividió en parcelas que arrendó a los mismos campesinos que la habían trabajado durante décadas. Las condiciones mejoraron considerablemente. Ya no había un amo feudal que se creyera con derecho de vida y muerte sobre sus trabajadores. El padre Nicolás continuó visitando la hacienda hasta su muerte, 10 años después. Nunca volvió a hablar públicamente sobre lo que había presenciado, pero cada vez que celebraba misa en la pequeña capilla, su sermón era sobre el valor de romper los silencios que permiten que el mal prospere. Las niñas que habían sido víctimas de don Sebastián crecieron llevando cicatrices invisibles. Algunas lograron sanar con el tiempo, construyendo vidas dignas a pesar del trauma. Otras nunca pudieron superar completamente lo vivido. Rosita Ramírez, la primera víctima, se convirtió en maestra rural. Dedicó su vida a educar a niñas campesinas, enseñándoles que tenían derechos, que sus cuerpos les pertenecían, que ningún hombre, sin importar cuán poderoso fuera, tenía derecho a lastimarlas. Murió en el 2008, rodeada de generaciones de alumnas que la recordaban como una mujer de fuerza inquebrantable. La hacienda sigue en pie hasta el día de hoy. La casa grande fue parcialmente demolida en los años 90, pero los muros exteriores permanecen. Los lugareños evitan pasar cerca de las ruinas al anochecer. Dicen que a veces se escuchan llantos de niños en el viento, susurros de madres rogando por la salvación de sus hijas. Son solo supersticiones, por supuesto, pero hay algo en ese lugar que eriza la piel, una presencia invisible de dolor acumulado que la tierra absorbió y nunca pudo expulsar. La historia de don Sebastián Torrealba y la hacienda San Rafael no es única. En los rincones olvidados de México, en las zonas rurales donde el poder aún se ejerce con impunidad, historias similares han ocurrido y siguen ocurriendo. La diferencia es que pocas veces hay un padre Nicolás dispuesto a arriesgar su vida, o familias lo suficientemente valientes para romper el silencio a pesar del costo. Este caso nunca apareció en los libros de historia. No hay monumentos ni placas conmemorativas. Las víctimas no recibieron compensación ni reconocimiento oficial, pero su historia merece ser contada, no para regodearnos en el horror, sino para recordarnos que el silencio es el mejor aliado de los depredadores, que cuando cerramos los ojos ante la injusticia, nos convertimos en cómplices,
que el mal prospera no solo por la maldad de los perpetradores, sino por la pasividad de quienes observan sin actuar. La justicia, si es que puede llamarse así, llegó de una manera violenta y extrajudicial aquella madrugada de diciembre. No fue la justicia perfecta que merecían esas familias, pero fue la única justicia posible en un sistema diseñado para proteger a los poderosos y silenciar a los vulnerables. Hoy, cuando recorremos las carreteras de Puebla y vemos haciendas antiguas convertidas en hoteles boutique o restaurantes de lujo, es fácil romantizar el pasado rural de México. Pero detrás de esos muros de adobe hay historias que no figuran en los folletos turísticos. Historias de explotación, abuso y sufrimiento que formaron parte de un sistema que algunos todavía añoran con nostalgia. Las 11 niñas que sobrevivieron a don Sebastián Torrealba nos enseñaron que la resiliencia humana es más fuerte que la maldad, que incluso en la oscuridad más profunda, hay chispas de luz que se niegan a extinguirse. Sus madres nos recordaron que el amor maternal puede soportar el peso de horrores inimaginables, y que la solidaridad entre mujeres puede romper las cadenas del silencio. Y así termina esta historia, una más entre miles que permanecen enterradas en la memoria colectiva de nuestro país. Una historia que nos recuerda por qué es importante seguir contando, seguir investigando, seguir sacando a la luz aquello que algunos preferirían mantener oculto. Porque en cada rincón olvidado, en cada archivo empolvado, en cada testimonio silenciado, hay verdades esperando ser descubiertas. Hay historias que necesitan ser contadas para que nunca se repitan. Hay voces que merecen ser escuchadas, aunque hayan sido acalladas hace décadas. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que no te quedes solo con el horror. Compártela, reflexiona sobre ella, y sobre todo, mantente alerta ante las injusticias que ocurren en tu propio entorno. Porque los monstruos no solo habitan en las historias del pasado, a veces están más cerca de lo que quisiéramos admitir. Y si quieres seguir explorando conmigo los rincones más oscuros y olvidados de nuestra historia, esos relatos que el tiempo intentó borrar pero que se niegan a morir, sabes dónde encontrarme. Hay muchas más historias por descubrir, muchas más verdades por revelar. Porque recordar no es solo mirar hacia atrás. Es también una forma de construir un futuro donde estas tragedias no tengan cabida. Hasta la próxima historia. Y recuerda, el silencio puede ser cómodo, pero la verdad siempre es necesaria.